Siem- Siempre siendo muy edificada cuando me reúno con ustedes y bueno, con este privilegio de poder compartir una meditación en esta tarde. No sabía que era tan pronto, pero ya estoy aquí. Nada, pidiéndole al Señor que sea el que guíe cada una de las palabras que vamos a decir en esta tarde. De hecho, voy a elevar una oración y luego entonces vamos a proceder con la meditación. Amantísimo Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, te damos gracias en esta tarde por esta hermosa oportunidad de estar reunidas, Señor, junto a tus hijas, Señor amado, para alabar, bendecir y glorificar tu nombre. Gracias porque a ti te place que estemos reunidas para meditar en tu palabra y con ello, Señor, y la asistencia de tu Espíritu Santo, tú nos estés edificando y estemos afirmándonos, Señor, en tu voluntad. Te damos gracias por todo lo que ha acontecido, por lo que vamos a hablar ahora y por lo que tú seguirás haciendo. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, estoy bien contenta de estar con ustedes. Como decía la hermana, ya casi un año que me reuní con ustedes. Y aunque no puedo entrar muy a menudo por otros compromisos a la misma hora, siempre es un gozo poder estar aquí. Bueno, cuando la hermana Yocasta me dijo que tenían un servicio de testimonios y de meditación, pues me sentí muy contenta porque de hecho tengo un testimonio que contarles. Y esta meditación es precisamente basada en un testimonio. Y es que hace unos días se me presentó una situación en la que yo tenía que tomar una decisión de afrontar un proyecto. Pero resulta que por mucho tiempo yo he decidido dejar de lado cierto tipo de actividades que tienen que ver con mi vida profesional. El Señor me ha dado la oportunidad de dirigir una empresa familiar y de esta manera yo puedo tener el tiempo de servirle al Señor, atender los negocios de la familia y poder hacer como ese rejuego entre una cosa y la otra. A veces se me presentan proyectos especiales, como cuando se presentó lo del libro y cosas así, pero hay otras situaciones a las que a menudo yo le ando como corriendo. Pues resulta que se presenta esta oportunidad de hacer un proyecto y yo básicamente estoy negada, yo no quiero seguir adelante con eso, ni lo quiero enfrentar. Sin embargo, el Señor permite que yo pudiera estar meditando en una de las historias favoritas mías en la Biblia, que es precisamente la historia de José. Y de esta manera el Señor trata conmigo para que yo decida no quedarme en la cisterna. De hecho, el nombre de la meditación que tenemos en esta tarde es Saliendo de la cisterna. Y la vamos a basar en algunos versículos que me parece que ya lo compartieron con algunas hermanas, así que vamos a hacerlo un poquito interactivo. Cuando yo pida el versículo, la hermana que lo tenga, por favor, lo va a leer. Pues entrando un poquito en contexto, muchas veces a nosotros nos pasa que estamos en nuestra zona de confort. ¿Y qué quiere decir esto? Que estamos en una posición, ya sea mental o física, donde nosotros no queremos afrontar situaciones porque le tenemos miedo a lo que ha de venir, o estamos muy cómodas en las situaciones que no han tocado manejar en la vida. Entonces, como tenemos este tipo de comportamiento, de comodidad, de estamos bien así, nos cohibimos de seguir avanzando en los planes que el Señor tiene para nuestras vidas. Entonces, cuando esto está pasando, tenemos que darnos cuenta que nosotros estamos entrando a lo que se le llama una zona de confort, que muchas veces trae a nuestra vida lo que es la apatía frente a situaciones que pueden cambiar para bien nuestra vida y nos pueden dar la oportunidad de seguir avanzando y de ser de bendición para otros. Cuando estamos en este comportamiento, nos sentimos a gusto, pensamos que no necesitamos nada más, pensamos muchas veces que también que no estamos preparados para hacer los cambios necesarios y simplemente nosotros no queremos asumir ningún riesgo y lo mejor que podemos hacer es no hacer nada. Sin embargo, vemos en la palabra cómo Dios tiene unos planes maravillosos para cada una de nuestras vidas y es necesario que nosotros estemos en una actitud de poder avanzar, independientemente de que muchas veces no entendemos, independientemente de que muchas veces le tenemos miedo a lo que ha de venir. O sea, tenemos que fortalecernos en el Señor y darnos cuenta que aunque nosotros no conocemos el futuro, el Señor tiene una perspectiva eterna de nuestra vida aquí en la tierra y es necesario que le pidamos al Señor que nos ayude a avanzar, que nos ayude a caminar. Entonces, vamos a estar leyendo la primera porción que está en Génesis 37 del 18 al 23. Si alguna hermana lo tiene, me puede ayudar con esa porción de la lectura. Del 18 al 33. Al 23.
al 23. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosles y echémosles en una cinterna y diremos: algunas mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos. Y le dijo Rubén: no derramáis sangre, échalo en esta cinterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlos así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. El 23 y el último. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, hasta el 23, ¿verdad? El 24, puede leer. Y le tomaron y le echaron en la cinterna, pero la cinterna estaba vacía, no había en ella agua. Amén. Muchísimas gracias, mi hermana. Pues sí, todos sabemos que una cisterna es un depósito, ¿verdad? Donde regularmente se echa agua, y esta agua regularmente es potable, y se hace un cúmulo, ¿verdad? Para poderla administrar, ya sea que sea para el aseo o para el cultivo. Y esta era donde echaron a José, en una cisterna. Pues resulta que esa cisterna estaba vacía. Vamos a estar como que leyendo así por porciones de esta historia, porque sé que muchas la conocemos, y vamos a ir tratando de ver de cómo vamos saliendo de nuestra zona de confort y comparando con lo que le fue pasando a José. O sea, Dios tiene unos planes específicos y Él utiliza una metodología que nosotros no conocemos. Comenzó utilizando esta metodología con José, donde Él permitió que sus hermanos quisieran conspirar contra él, y resulta que José fue a parar a una cisterna. Nosotros sabemos que la temperatura en una cisterna de repente es un poco húmeda, estaba vacía, pero se supone que ahí había humedad, también había bastante oscuridad. Es posible que fuera un lugar caluroso. O sea, yo nunca he estado en una cisterna, pero yo me imagino que las cisternas son así por dentro. Hay poca ventilación. Sin embargo, si tenemos una cisterna vacía, es muy probable que también en la cisterna vivan algunos seres vivos. Me imagino que en una cisterna de repente hay cucarachas y está vacía, o de repente algunas ranas se cuela por ahí. Es decir, que es un hábitat que, aunque no es natural, puede ser que sea hecho de piedras también, pero por las condiciones en las que está, puede ser que albergue vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces podemos estar en condiciones diferentes a las que esperamos, pero sin embargo se puede vivir ahí. No sabíamos si a él le podían echar comida en la cisterna y él podía comer ahí. A veces vemos historias de mineros que se quedan atrapados. Aquí en la República Dominicana hay un caso recientemente donde hay 2 mineros que están atrapados, están haciendo todo lo posible por llegar a ellos, sin embargo están bajo tierra y ellos le están proveyendo alguna alimentación vía unos medicamentos y cosas así, le pasan una cámara y ellos están sobreviviendo en ese lugar esperando que lo saquen de allí. En el caso de José, aunque probablemente estaba bastante asustado porque lo habían tirado en esa cisterna, existe la posibilidad que él se sintiera un poco cómodo ahí. ¿Por qué? Porque uno a todo se acostumbra, el ser humano se acostumbra. A veces estamos en situaciones en las que nosotros, bueno, ya está oscuro, pues ya yo me habitué a la oscuridad, ya mi pupila se abre un poquito más y puedo ver bien. De repente ya a mí no me parece que hace calor porque esa temperatura ya yo la estoy manejando. O sea que
en esas condiciones, independientemente de que no fueran las idóneas, es probable que José también hubiera sobrevivido en la medida de que él podía conseguir ahí lo necesario para que su vida se mantuviera, valga la redundancia. Entonces, a nosotras nos puede pasar de la misma manera. Mientras Dios va desarrollando su plan en nuestra vida, podemos caer en situaciones que no son el fin, es decir, son parte de la etapa de lo que Dios quiere para nosotras, pero pudiéramos perder la perspectiva de seguir adelante y de esta manera acomodarnos en esa cisterna pensando que ya llegamos a nuestro fin. Sin embargo, vemos cómo Dios sigue obrando en la vida de José y utiliza y llama misericordia a uno de sus hermanos para que ellos no lo dejen en esa cisterna, sino para que ellos lo saquen de ahí y no poner la vida de José en riesgo. O sea que Dios salvaguardó la vida de José, trayendo misericordia al corazón de su hermano y abriendo la posibilidad de que él saliera de esa cisterna y que él pudiera avanzar conforme al plan que Dios tenía para su vida. Tenemos otra versión que vamos a estar leyendo que está en Génesis 39, del 19 al 23. La hermana que lo tiene. Génesis 39, del 19 al 23. Y sucedió que cuando oyó el amo de José la palabra que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Amén. Todo lo que se hace hasta aquí, hasta el 22. Continúe. 23. Ajá. De todo lo que se hacía y déjame irme para el 22. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque amén. Jehová estaba cuidando de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Amén. Entonces, sabemos por la historia, ¿verdad? Que antes de José llegar a la cárcel, estaba sirviendo a Potifar, que fue acosado por la esposa de este, fue acusado injustamente, y este plan siguió avanzando en esta metodología que nosotros no conocemos, que Dios hace como Él quiere, pero que permite que siga adelante en nuestra vida para la gloria y la honra de Dios, donde independientemente de las adversidades, aquí lo importante es que Dios estaba con José y lo prosperaba en todo lo que él hacía. Es decir, Dios permite que él salga de este hoyo, de esta cisterna, luego lo va moviendo en otra situación donde lo pone a administrar la casa de Potifar, pero el plan de Dios no era que se quedara de administrador de esa casa. Y luego, ¿verdad? Al encontrarse con esta situación con la mujer de Potifar, entonces va a parar a la cárcel. Al igual que el caso que les citaba ahorita de los mineros y cómo ellos estaban sobreviviendo, ¿verdad? Ahí atrapados en la tierra, también conocemos que hay muchas personas que tienen un modo de vida en la cárcel. He escuchado que hay delincuentes que prefieren estar en la cárcel porque ya ahí tienen sus amigos, ellos no se adaptan a vivir fuera de la cárcel. Es decir, que a José le estaba yendo relativamente bien en esa cárcel. Él había hallado gracia en los ojos del carcelero, él estaba a cargo de todo lo que se hacía en la cárcel. Aparte de eso, él no tenía ninguna familia en Egipto, o sea que básicamente él tenía también ya una familia en aquel lugar. Pero José estaba en expectativa de lo que Dios iba a hacer, o sea, él no se quedó en la cárcel. Así como Dios no lo dejó en la cisterna, él no se quedó estancado, él tampoco tenía la expectativa de que él se iba a quedar en esa cárcel, independientemente de lo cómoda
que estaba la situación en la que él estaba viviendo. O sea, como preso, a él le iba bien, porque él tenía responsabilidades, él hacía una vida común y a pesar de sus limitaciones, pues él tenía una vida y afuera él no sabía lo que le iba a deparar porque él tampoco tenía ningún familiar en Egipto. O sea que vemos cómo Dios sigue utilizando una metodología desconocida para hacer que su plan siga avanzando y de la misma manera nosotros tenemos que tener en cuenta que Dios va a hacer cosas en nuestra vida para movernos de lugar. Entonces José hizo sus amigos, halló gracia en los ojos del carcelero y luego sabemos que se encontró en una situación donde pudo interpretar los sueños de dos siervos del faraón y fue de esta manera como al plazo de 2 años más o menos que él tuvo la oportunidad de salir de allí. Interactuando con unos de estos presos, en el versículo 14 de Génesis 40, él le dice a uno de ellos, acuérdate de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo misericordia y haga mención de mí a Faraón. O sea que José tenía una perspectiva de que Dios iba a hacer algo para sacarlo de ahí. Él no se sentía derrotado, él sabía que él no había llegado a su final y sobre todo él sabía que Dios estaba con él. De esta manera nosotros podemos seguir mirando cómo Dios sigue con su plan y conociendo la palabra sabemos cómo Dios preservó la vida de José, después le dio esta oportunidad de interpretar el sueño del faraón para que precisamente él fuera el hombre de confianza que Faraón identificara para que estuviera a cargo de toda la provincia, la ciudad de Egipto, y cómo Dios en su plan eterno entonces preservó la casa de Israel para el cumplimiento de cada una de sus promesas, muchas de las que todavía estamos esperando. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanas? Que nosotras hoy en día estamos siendo el resultado de la bendición de oraciones y procesos de otras personas. Mientras José estaba trabajando, él no se daba cuenta que Dios lo estaba utilizando para proveer para aquellos que él no imaginaba. Él no sabía que su familia iba a ser sustentada por el trabajo que él estaba haciendo en ese momento. De la misma manera, muchas veces nosotros nos encontramos en una situación un poco estancada o donde no queremos seguir adelante, pero no sabemos que a través de esos avances Dios está proveyendo para los que vienen después de nosotras, ya sea el trabajo que estamos haciendo, por ejemplo, para el Señor en la iglesia. No tenemos ni siquiera idea de cuáles van a ser las vidas que serán impactadas por ese trabajo, porque la visión de nosotros es muy corta en relación a todo el plan que tiene Dios. Pero también nosotros estamos siendo beneficiadas con el trabajo de gente que nosotros ni siquiera conocemos. O sea que es necesario que nos mantengamos en movimiento, teniendo esa sensibilidad de ver cuáles son las señales que Dios va dando a nuestra vida para que nosotros podamos seguir adelante y no quedarnos en esa cisterna, no quedarnos en esa cárcel, sino estar en expectativa de lo que Dios va a hacer para que Él se glorifique y para que Él nos pueda estar usando para la gloria y la honra de su nombre. Dios conoce los tiempos, nosotros no. Desde que vemos que a José, sus hermanos conspiraron contra él, que tenía 17 años, hasta que después nos cuenta la historia de que el faraón le dio a su hija como esposa, pasaron aproximadamente 13 años. Es decir, que nosotros no sabemos el tiempo que va a pasar entre que Dios nos permite entrar a un proceso y nos ayuda a seguir adelante con los planes que Él tiene para nuestras vidas. Pero lo que sí es importante es que nosotras nos demos cuenta que no podemos quedarnos estancadas, que es necesario que estemos en comunión con Dios, que estemos orando, que podamos estar dispuestas a recibir de parte del Señor el llamado para nosotros hacer lo que tenemos que hacer. No sé, mi hermana, si estás en la cisterna muy cómoda en esa humedad o en esa oscuridad y ya hiciste una vida ahí. Yo no sé si tú estás en la cárcel disfrutando con tus amigos que hiciste ahí en ese lugar, o de repente si ya tú entiendes que hasta ahí llegaste, no sé cuál sea tu situación. A mí me pasó que cuando se me presentó este proyecto que yo no quería enfrentar,
yo sentí del Señor por medio de la palabra de que yo tenía que salir de esa cisterna, de que aunque yo tenía miedo y yo no quería enfrentar lo que venía adelante, era necesario que me diera cuenta que el Señor podía proveer para los míos en una etapa futura por el trabajo que yo pudiera hacer el día de hoy. O sea que es necesario que nos ocupemos a hacer hoy lo que nos corresponde a nosotros para que Dios pueda seguir adelante en su plan de bendecir nuestras vidas, las vidas de nuestra familia, la vida de las personas que nos rodean. O sea, no quedarnos simplemente cruzadas de brazos pensando de que ya terminamos, de que ya no hay más nada que hacer, sino con la expectativa de las cosas que el Señor va a seguir haciendo en nuestras vidas, porque mientras estemos aquí, somos de utilidad para la gloria y la honra de su nombre, somos de utilidad para su reino, y si estamos aquí es porque el Señor quiere completar su propósito en nuestra vida hasta el último día de nuestras vidas. Así que te animo a que confíes en el Señor, independientemente de cuál es la situación que te encuentres, de que puedas aprovechar las oportunidades que el Señor pone delante de ti y que te esfuerces para que el Señor realmente cumpla su propósito en ti. En Deuteronomio 31:8 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. O sea que si el Señor tiene que sacarnos de la cisterna, Él nos va a sacar de la cisterna. Si el Señor no tiene que sacar de la cárcel, Él nos va a sacar de la cárcel, porque el Señor dice que no nos va a dejar ni nos va a desamparar, pero nosotros tenemos que esforzarnos y no tener miedo y estar en expectativa de lo que Dios va a hacer. Así que el Señor le bendiga muchísimo. Espero que esta pequeña meditación le sirva de ánimo para su vida personal, para el trabajo de la obra, y que el Señor se complazca siempre en bendecirnos. Amén.